Muy buenos días, mi nombre es Brian Alexis García Martínez, soy alumno de la Universidad Estatal de Sonora, Campus Magdalena, aquí en el estado de Sonora. Estoy estudiando la licenciatura en Criminología y vengo a presentar mi trabajo final, que es sobre las granadas de fragmentación de la materia fuegos y explosivos. Comencemos. En este trabajo se hablará sobre el objeto antes mencionado, que es la granada de fragmentación. Se explicará sobre el uso, la fabricación, los componentes que tiene y cómo se puede identificar lo que viene siendo la granada de fragmentación. Primeramente vamos a tener que saber identificar lo que es un fuego y un explosivo. Aquí está una pequeña definición, ¿no? Fuego se conoce como fuego al calor y luz producido por la combustión. También alude a la materia encendido en brasa o llama, como carbón, leña, entre otros. Fuego también alude a las extensivas porciones que arde de forma fortuita o provocada, ocasionando la destrucción de cosas que no estaban destinadas a quemarse. Un ejemplo de ello es una bomba molotov, ¿no? Un cóctel molotov, que es un artefacto que hace que provoque incendios. Ahora vamos a ver lo que es un explosivo. Explosivos son compuestos o mezcla de compuestos químicos que arden y se descomponen rápidamente, generando grandes cantidades de gas y calor, y los consiguientes efectos de presión repentino, ¿no? Estos algunos ejemplos de bombas y explosivos, ¿no? Como dice en la imagen, que son el TNT, la dinamita, fuegos artificiales como se conocen aquí los cohetes, las granadas de fragmentación, entre otros, ¿no? Que es lo que nos importa aquí en este video, que son las granadas de fragmentación. Pero vamos a ver qué es una granada de fragmentación. Dice, la granada de fragmentación es pues una granada o granada de mano, que es una pequeña bomba con material combustible del tamaño, forma y peso adecuado para ser arrojado con una sola mano. En la actualidad existen varios tipos de granadas que pueden ser lanzados con fusiles y también lanzadores de granadas especializados, ¿no? Que son las comúnmente llamados lanzapapas, ¿no? Que se usan prácticamente en el ejército. Son las granadas de fragmentación o granadas de mano, ¿no? Pues primeramente, ¿de dónde provienen las granadas? Pues son antecedentes históricos, ¿no? Dice, al ser los chinos los primeros descubridores de los explosivos, les tomó obviamente a ellos ser los inventores de los primeros artefactos destructivos, ya que en las épocas de la Primera Guerra Mundial, o inclusive antes, los chinos eran los que descubrieron la pólvora y lo utilizaban para recreaciones artísticas, que son los fuegos artificiales. Ya después la pólvora los chinos lo utilizaron para armamento, que ya son los fusiles con pólvora, ¿no? O sea, además de utilizar la pólvora con propósito recreativo, como lo son los fuegos artificiales antes mencionado y comentado, a veces las metían en tubos de cartón o posiblemente bambú, introducían una mecha y luego de encenderla arrojaban estos explosivos de mano dentro de ciudades sitiados o recintos cercanos, ¿no? Como se muestra en la imagen. Son los que comúnmente usaban los cohetes, son los que inventaron los cohetes, pues. Así se utilizaban, ¿no? Con un tubo o bambú que introducían una mecha, introducían la pólvora y ya pues al encenderlos salían arrojados hacia el objetivo, ¿no? Antes mencionado. Sin embargo, este tipo de uso no se generalizó y aparentemente estas primitivas granadas no fueron utilizadas durante mucho tiempo porque no eran muy efectivos. Posiblemente debido a accidentes y episodios de mal uso y a otras cuestiones, su historia se pierde.
Pues hasta en el siglo XV es cuando se retoman otra vez este tipo de granadas. Dice que en el siglo XV hay datos que reflejan el uso de la pólvora dentro de vasijas de tierra cocida, la cual a veces se recubría con sogas o trapos, ¿no? Dice, esto impedía que el recipiente se rompiera o estallara al chocar con el blanco, dificultando la explosión de la pólvora, ¿no? Dice que de otra manera solo se quemaría, ¿no? Y no habría la explosión que debe hacer una granada, ¿no? Que es la presión. No se puede hablar, sin embargo, de verdaderas granadas de mano sino hasta en el siglo XVIII. O sea, en el siglo XVIII, o sea, primero antes, los chinos eran los que inventaron segúnmente las granadas. Nada más que no lo utilizaban por el mal uso y por la mala fabricación. Ya hasta en el siglo XV se cuentan que se usaban tipo granadas con vasijas con tierra, metían la pólvora y lo usaban para lo mismo, para ocasionar daños. Nada más que ya, como va pasando el tiempo, va modernizándose las armas de fuego y también los fuegos y explosivos, como son las granadas. Dice, para esta época la pólvora era utilizada desde el siglo atrás en toda Europa, en las numerosas guerras entre estados, en cañones y las primeras armas de fuego. Se la utilizaba como propelente, indispensables para el lanzamiento de los proyectiles. En este momento se comenzaron a usar nuevos recipientes para la pólvora. Primeramente se hicieron de cristal fundido, pero luego se usó el hierro. Equipadas con mechas, estas bombas eran llevadas al campo de batalla por tropas especializadas, conocidas como granadas por la similitud que tenía con el fruto de esta planta, que es la granada. Los soldados que las lanzaban se agrupaban en unidades de granaderos. Estos cuerpos ganaron mucha importancia en ciertos ejércitos europeos y luego americanos, nombre que todavía hoy se sigue utilizando, ¿no? Y ahí está lo que es el componente de la granada, que aquí donde marco aquí con el ratón, es el seguro que se utilizaban para que no detonara. Aquí está el percutor, el detonado y el explosivo, ¿no? Todo esto en verde, que es lo que hacía que cuando explotaba, que cuando se quitaba el seguro, el percutor hacía contacto con esto. Y de aquí saltaba lo que era el detonador, y en periodos de tiempo, como unos 5 segundos o 3, cuando era así era antes, hacía lo que es la presión, se contuvía lo que es todo esto, se hacía una detonación y hacía una gran presión en la cual generaba mucha fuerza, y cuando genera la fuerza explota lo que es la granada, ¿no? Y saca lo que son los explosivos. Funcionamiento general. Dice, las granadas de mano, como su nombre lo indica, se caracteriza por ser portátiles y fáciles de usar con una sola mano. Esto aumenta su alcance y por lo tanto su eficacia, ¿no? La facilidad de uso ha sido siempre una de las prioridades de su diseño, más allá de la potencia de la masa explosiva. Sin embargo, como se verá, ha habido casos de granadas poco prácticas y difíciles, incluso peligrosos de usar, ¿no? Que hay unas granadas que por su mala fabricación ocasionan accidentes, o inclusive pues no explotan, ¿no? Las granadas. Y todas las granadas comparten una serie de partes y mecanismos más o menos iguales, ¿no? Dependiendo de su tipo. Los más comunes se muestran en la gráfica inferior. Las tres principales son el cuerpo, la espoleta y el multiplicador, carga explosiva, ¿no? El cuerpo dice que es la carcasa del artefacto, que contiene todos los mecanismos impidiendo la entrada o salida de componentes. Además, suelen ser uno de los responsables de la producción de esquirlas. Pueden estar constituidos de diversos materiales, ¿no? Las esquirlas son las metrallas que ocasiona cuando explota la granada, ¿no? La espoleta dice que es la serie de mecanismos y seguros que impiden el estallido de la granada hasta el momento deseado. Y luego se asegura de que el artefacto estalle de la manera para la cual fue diseñada. Hay muchos tipos de espoleta, los cuales se explicarán más adelante, ¿no? Y por último es el multiplicador o carga explosiva.
Dice, para evitar accidentes y fallas, los materiales explosivos de las granadas son particularmente estables, ¿no? Si estuvieran inestables, pues no servirían las granadas. Estos materiales no estallan por el calor y a veces ni siquiera son puestos directamente por el fuego, no en el fuego. Es por eso que se necesita que la granada tenga en su corazón una pequeña cantidad de material explosivo más sensible, capaz de ser encendido por los pequeños, ¿no? Como se muestra en la siguiente imagen. Aquí está el clip de seguridad. Aquí está la bisagra de las palancas, que es aquí. La espoleta M204A1, que es la que utiliza para que no pueda hacer la explosión, que es el mecanismo de seguridad. El pin de seguridad, que es este también, el aro con el anillo de seguridad. Esto es el pin y con el anillo de seguridad, ¿no? Ya interiormente dice espiral de alambre para fragmentación, que es todo esto. Multiplicador, que es lo que antes había sido mencionado, que es para que no pueda detonarse, que sea una carga estable la granada de fragmentación. Pues la carga explosiva y el cuerpo, ¿no? Que es todo esto. Explosivos comúnmente mencionados, utilizados, perdón. Pues, además de mejorarse con el tiempo el diseño de las espoletas, otro de los cambios que sufrieron las granadas fue justamente su razón de ser, ¿no? El material fulminante que cargan. Este fulminante fue el primero de todos. Aunque es estable, no solamente es sensible al calor directo y al fuego, sino también al rozamiento, ¿no? Cuando había fricción, detonaban lo que son las granadas de fragmentación, lo cual obligaba a un uso cuidadoso. No es un explosivo muy potente, se necesitan grandes cantidades para una explosión importante, ¿no? Lo cual limita el efecto de las primeras granadas. Algunos artefactos de este tipo fueron abandonados principalmente por su inestabilidad, por su tendencia al calor y rozamiento, ¿no? O por ser muy sensible a la humedad u otros factores ambientales, que esto es lo que hacía que cebaban lo que es la granada, no funcionaba, ya no servían las granadas, ya no detonaban, los cuales los inutilizaban. Actualmente muchas granadas se fabrican llenas de explosivos plásticos o similares, como el trinitrotolueno o comúnmente llamado el TNT, ¿no? Para aumentar su capacidad explosiva sin hacerla más pesada y grande, a veces se combinan dos explosivos. Por ejemplo, la granada Calderón, utilizada por la infantería de la Marina Española y de origen estadounidense. Tiene un 60% de exógeno, un 39% de trinitrotolueno o el TNT y 1% de cera, totalizando 165 gramos, que equivalen a 215 gramos de trinitrotolueno puro. Y aquí una pequeña definición del TNT, ¿no? El trinitrotolueno o el TNT es un compuesto orgánico aromático cristalino de color amarillo pálido que funde a 81 grados centígrados. Es un compuesto químico explosivo y parte de varias mezclas explosivas, por ejemplo el amatol, que se contiene mezclando TNT con nitrato de amonio, ¿no? Se prepara por la nitración de tolueno. Y su fórmula química es la siguiente, ¿no? Aquí está la estructura química, cómo se expresa pues químicamente el TNT, ¿no? Y aquí está lo que se viene siendo ya su forma física, ¿no? Cómo se miraría el TNT. Pues en la actualidad, ¿cómo se usan estos, no? Dice, la actualidad, dice, la facilidad de moldear estos explosivos permite a la industria adaptarlas a cualquier forma que tenga la granada. Actualmente muchos artefactos de este tipo utilizan la ciclonita, o exógeno, ¿no? La cual, mezclando con parafina o vaselina, se convierte en uno de los primeros explosivos plásticos concebidos. Muy poderosos, fue uno de los más utilizados para sabotaje de partisanos y fuerzas de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Ok, ahora, ¿cómo se pueden detectar estos tipos de explosivos? Pues son técnica de detección de explosivos y artefactos de explosivos improvisados, ¿no? Pues para una granada de fragmentación, ya tanto sea una granada de material metálico, pues utilizaría principalmente un detector de metales, ¿no? Si los detectores de metales funcionan mediante un principio denominado inducción electromagnética, ¿no?
fenómeno que consiste en generar campos eléctricos mediante campos magnéticos. Se hace fluir corriente por medio de una batería en una bobina que genera un campo magnético primario a sus alrededores de forma de pulso que varían entre 1000 a 50.000 veces por segundo, ¿no? Este campo magnético induce una corriente eléctrica en los materiales enterrados, ¿no? En los cuales sacan los materiales y a esos materiales se usaría para evidencia, ¿no? Para detectar si el explosivo fue por una granada de fragmentación o fue por otro tipo de explosivo, ya sea un C4, una Claymore o minas terrestres o cualquier tipo de otras granadas, ¿no? Como granada flashback, granada de contusión, granada de humo, entre otros tipos de granadas, ¿no? Ya si se utilizan otro tipo de granadas, como granadas de fragmentación hechos de plástico, pues se utilizarían otro tipo de métodos, ¿no? Como la retrodispersión de rayos X. Esta técnica consiste en la emisión de rayos X que penetran la superficie de la Tierra, una gran parte se dispersan, ¿no? O dispersión de fotones al colisionar con un objeto. El grado de dispersión es función de la intensidad de los rayos, la atenuación antes y después de la dispersión de los rayos, el ángulo de incidencia de los rayos y algunas propiedades físicas del objeto como la densidad. ¿Cómo se utilizaría esto? No, pues cuando se detona una granada de fragmentación deja una pequeña deformación en la Tierra, en la superficie donde fue arrojada la granada, en la cual ya con los rayos X se va a identificar pues la deformación de esa superficie. Ahí es donde se va a analizar que fue provocado por una detonación, un explosivo, y en la cual eso ya van a analizar cómo fue la densidad de la explosión, el daño que ocasionó la superficie, y se van a descartar qué tipo de explosivos son, ¿no? Otros métodos que son el método infrarrojo. Esta técnica cuenta con sensores que responden a las radiaciones electromagnéticas del rango de longitud de onda del espectro infrarrojo y proporciona una distribución térmica o distribución de la dispersión de la luz solar emitida por la Tierra luego de absorber gran parte de los rayos solares. La distribución térmica se altera por la presencia de objetos en el subsuelo o superficies de la Tierra. Es más o menos como los rayos X, nada más que aquí utilizan el método infrarrojo, la cual van a detectar igual fragmentos de las granadas o inclusive también ¿cómo se llama? La energía que ocasionó la granada de fragmentación por medio del calor y medio de luces, como luces solares. Otra es la espectroscopía de movilidad iónica o IMS. Un gas portador inerte, por lo general aire del ambiente, lleva la muestra del IMS en forma de vapor o como partículas suspendidas, las cuales se dirigen hacia una región donde se encuentra un material radioactivo. Por lo general, 63 NI o vida media es igual a 100 años. El 63 NI, mediante su desintegración, emite determinada cantidad de rayos beta, electrones de alta energía, como se muestra en la figura 6, mediante los cuales se produce la ionización de cada molécula del compuesto objetivo. Como se muestra, ¿no? Aquí en la imagen se encuentra aquí el núcleo, los núcleos de helio, los electrones y las ondas electromagnéticas, ¿no? Que es la radiación alfa, beta y gamma. ¿Cómo se utilizaría la espectroscopía de movilidad iónica? Aquí lo que se utiliza este método es localizar partículas, ¿no? Partículas de ionización mediante gases, por supuesto, en las cuales proporcionan lo que es la granada de fragmentación, como antes había mencionado, los compuestos que tiene la granada, que son los exógenos y el TNT. Lo que va a hacer la espectroscopía de movilidad iónica, van a detectar esas moléculas, las moléculas de trinitrotolueno en el ambiente, no en el aire, y ahí donde se va a identificar que hubo una explosión ahí. Y ya mediante otros tipos de análisis se van a detectar si fue una granada de fragmentación o fue por otro tipo de explosivos como el TNT, dinamita, entre otros. Y por otro, también la espectrometría de masas. En el espectrómetro de masas la muestra ingresa en fase vapor mediante un sistema de vacío. Luego se ioniza en una cámara llamada fuente de iones. Existen varias técnicas de ionización de muestra que se adecuan a los distintos estados en que se encuentra la sustancia. Esto es más o menos como el espectroscopio de movilidad iónica, pero aquí de masas. ¿Qué se hace? Se agarra una muestra,
se mete a la espectrometría de masas y esto separan las moléculas, separan lo que es la masa. Y en donde se va a detectar, se van a identificar cada tipo de sustancia, cada tipo de... sí, pues cada tipo de sustancias que se utilizó en esa muestra. Y en donde se va a detectar qué tipo de compuestos tiene o hubo ahí en una explosión. Por ejemplo, pues, como en el tema que estoy mencionando, la granada de fragmentación tiene trinitotolueno, pues la cera, metrallas, la sustancia exógena. Todo esto lo va a detectar la espectrometría de masas. Los va a identificar de uno por uno, y ahí es donde se va a saber qué tipo de sustancias tiene ese tipo de lugar y donde se va a detectar la granada, ¿no? Y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por tomarte este pequeñito tiempo para ver mi presentación. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente.